Buenas tardes, señores, estamos en el vídeo número 7 del canal, ¿vale? En esta ocasión no voy a hablaros de desarrollo personal, de crecimiento, sino que os voy a contar una experiencia que tuve y que pienso que mucha gente debería tener en su vida. Y es que estuve viviendo durante 2 semanas en una tienda de campaña, sin luz, sin agua, calentándome a través de una hoguera, me tuve que hacer las comidas por la noche en el fuego propiamente porque no había gas, no había butano. Y es una experiencia que yo tuve que hacer en mi vida porque sentía que tenía que hacerla. Porque a veces estamos tan conectados a este sistema, a las comodidades, que perdemos nuestra esencia. Perdemos lo esencial, que es de dónde venimos. Y por eso me vi obligado a hacerlo. También influyó mucho que vi a una persona que estaba viviendo en una tienda de campaña y siempre me ha llamado mucho la atención la gente que no tiene para vivir, que vive de forma tan simple. Y eso a mí, al llamarme la atención, quise experimentarlo. Y fue una de las mejores experiencias que haya podido vivir yo en mi vida. Todo comenzó en octubre del año pasado. Y un mes después decidí hacerlo. No lo pensé más, sentía que debía hacerlo. Entonces seleccioné el lugar, pillé una tienda de campaña por Wallapop, creo que me costó 15-20 euros y me monté ese camping, ¿vale? No voy a decir exactamente dónde está ubicado, por aquí pasaré fotos. Entonces hice una base, una explanada de palés, ¿vale? ¿Para qué? Para que evacuara el agua por cuando lloviera. Monté el camping, monté la hoguera. ¿Qué más puse? Puse el rincón donde tenía la leña, puse el tendedero para poder tender la ropa porque yo me la lavaba, no en el río, sino en una acequia, que es una especie de conducto que lleva a regar los huertos. Por lo tanto, yo me lo monté todo, me lo preparé para esas 2 semanas, ¿vale? Llegados a noviembre fue cuando decidí hacer esa aventura y me fui. He de decir que yo estoy trabajando en una empresa. Y cuando hago el turno de mañana o hago el turno de tarde, pues simplemente me iba a trabajar y cuando volvía, pues iba allí. Ya fuera de noche o de día. Siempre dormía allí porque al no hacer turno de noche, pues evidentemente duermes por la noche. Y nada, decidí irme y el primer día, pues fue el más complicado, ¿no? Fui allí, sin comida, sin nada. Tuve que comprarme los repuestos, todo, la comida del supermercado, comprarme las carnes, yo me cocinaba por la noche, me hacía las paellas o los arroces por la noche al fuego, la carne a la brasa, las verduras, todo lo que fuera, ¿vale? Y todas las comidas me las preparaba para el día de mañana. La comida que, para que no se me hiciera mala, lo que utilizaba era el frigorífico del trabajo, ¿vale? Lo mismo hacía en el tema de la ducha, también me duchaba en el trabajo cuando acababa de salir o cuando iba al gimnasio también me duchaba en el gimnasio. Sí que es cierto que para mí no hubiera suponido un problema ducharme en el río, hacerlo más rudimentario, pero bueno. El tema de la ropa yo la limpiaba en una acequia, que es básicamente una zona de regadío que viene del río, que lo que permite regar las huertas, como he dicho antes, y pues de esa forma me traía jabón y la limpiaba. Y luego me la llevaba al tendedero donde tenía la zona de acampada, tendía la ropa y nada. Y se me secaba. Eso sí, siempre habían inconvenientes, pues porque evidentemente a lo mejor un día llovía, no se secaba bien, la zona no tenía un sol muy enfocado porque estaba en un lugar un poco complicado. Entonces la ropa no se llegaba a secar, hubo inconvenientes, también a veces pues me dejaba el mechero, tuve problemas porque me dejé la compra de la comida en la nevera del trabajo, tuve que apañármelas para cenar. Evidentemente son inconvenientes, cosas que te surgen, cosas que no tienen tienen una solución, pero evidentemente tienes que calentarte la cabeza y buscar otra dirección. No te puedes quedar ahí porque si se te ha olvidado la comida, tienes que cenar algo. Entonces es como una aventura en la cual te demuestras a ti mismo que aunque tengas problemas, puedes salir hacia adelante. Pero tienes que mantenerte firme y decir, vale, voy a por ello. Y esa aventura me llevó a aprender unas grandes lecciones. Unas lecciones de que no eres lo que tienes, sino lo que eres, lo que llevas por dentro. Hace tiempo que me di cuenta de que en esta vida tú puedes lograr muchas cosas, tenerlo todo. Y cualquier persona puede venir y quemarte tu coche, o tu casa, o robarte el dinero. Pero lo que tú tienes dentro, lo que tú has obtenido en el proceso de obtener ese coche, de esa casa, de ese dinero, eso nadie te lo puede quitar. En ese lugar aprendí también que no eres más que nadie. Que un día estás allá arriba y otro día estás allá abajo. Y que todos somos iguales. Y cuando pasas por ahí, por esa pobreza, por el pasar frío, porque también experimenté lo que es tener frío, ducharme con agua fría en muchas ocasiones. Bueno, eso lo hago de normal, es una experiencia que me gusta sentir. Pero son cosas que hacen entender que
que no eres más que nadie. Que aquí estamos todos de paso. Y como he dicho, un día estás ahí arriba y otro día estás ahí abajo. Y aunque creas que sí, vivir una experiencia así te hace ser más humilde. Abrir tu corazón. Entender que cuanto más sabes, más ignorante eres en muchas ocasiones. Y nada, para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes que he podido tener yo a lo largo de mi vida. Es algo que yo sentía que debía hacer, ¿no? Yo soy una persona que me vivió mucho por... no mis estímulos, sino por la voz... No la voz, sino por mis sentimientos, por lo que siento que debo hacer, por esa brújula que todos tenemos. Y esa brújula a mí me va guiando por el camino y a lo mejor pues siento que debo hacer una aventura así, irme al norte yo solo, porque todas estas aventuras que voy haciendo yo las hago solo. No me acompaña nadie. Me gusta estar solo conmigo mismo, demostrarme que puedo, ver hasta dónde puedo llegar. También lo aplico mucho en el deporte, en la vida, en todo. Me gusta retarme. Y todo eso lo que hace es que te demuestras a ti mismo, en última instancia, esta es una de las lecciones que aprendí, que no necesitas tanta vanidad, tanta cantidad de materiales, de bienes. Necesitas lo básico. De hecho, hoy en día es la sociedad, la época, la estancia donde más de todo tenemos. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos nuestra familia sana, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos comida, lo tenemos todo, un tejado, una cama cómoda. Y no valoramos nada. Somos más infelices que nunca. Y por ende, tenemos más depresión, más ansiedad. Yo me paré un día a pensar y dije, no, aquí falla algo. No puede ser que lo tengamos todo y seamos más infelices que nunca. Y me di cuenta que tal vez lo que más infeliz nos hacía era tener tanto. Un ser humano no necesita tener tanto. Necesita tener lo básico y valorar lo que tiene. La salud, un trabajo, el poder llegar a final de mes, el tener una cama cómoda, el estar sano tú y los tuyos. Eso es motivo de ser totalmente agradecido y multimillonario. Pero mientras sigas viviendo entre tanta vanidad, no sabes valorarlo. Por eso en muchas ocasiones uno tiene que vivir una experiencia similar a esta para emprender y a empezar a valorar lo que tiene, ¿no? Cuando tú no tienes agua caliente, valora la que tienes en casa. Cuando estás duchándote con agua fría, valoras el agua caliente que tienes en casa. Cuando no tienes una nevera ni puedes coger lo que quieras, valoras esa nevera. Cuando estás durmiendo en una colchoneta, pasando medio frío por las noches en una tienda de campaña que se desmonta cada vez que hace frío, valoras tu cama, tu tejado. A veces necesitas pasar un poco de oscuridad para valorar lo bueno. El problema y el inconveniente de hoy en día es que vivimos en una sociedad tan acomodada, tan tecnológica, que todo ha avanzado, que nos pensamos que es buenísimo, pero no. Ahí las personas se pierden. Pierden su alma, su esencia interior. Sí, tenemos todo, pero eso no nos hace sentir llenos, nos hace sentir vacíos. Porque perdemos el sentido de la vida. Porque nunca nada te puede hacer sentir lleno, ni ese coche, ni esa casa, ni el dinero. Estoy seguro de que no. Sí, al principio sí, el estímulo. Pero al final es un objeto material. A ti lo único que te puede hacer sentir lleno es una emoción interior. Es el significado que le das tú a las cosas y a la vida. Si basas tu vida en lo material, llegará un día donde te sientas tan vacío que tu vida deja de tener sentido. No se trata de nada material. Se trata del proceso de obtener eso material. Se trata del carácter que diseñas, del no rendirte, de las veces que te retaste, de las veces que incluso atravesaste ese miedo para hacer esa aventura, esa idea, esa ida de olla que tienes. Al final, en última instancia, yo el consejo que le daría a toda persona es que uno tiene que hacer lo que siente. Tu verdad solo la tienes tú. Nadie te conoce mejor que tú. Habrá una persona que te diga que debes de tomar este rumbo, otra, te aconsejarán, te dirán, pero tú, solamente tú tienes tu verdad dentro. Y eso es lo único que vale, lo único que sirve. Y tú tienes que hacer caso a tu verdad. Y si tú sientes que tienes que hacer un viaje, que tienes que llevar a cabo un plan, que tienes una meta, un objetivo, un plan, tienes que llevarlo a cabo. Porque es ahí donde está tu paz. Yo también tuve mucho miedo cuando salí a hacer lo del megáfono, cuando me tiré en medio del suelo, en medio de una feria para demostrar que no me importaba la opinión ajena, cuando hice puenting, cuando hice esta experiencia de la tienda de campaña, da miedo. Pero ¿sabéis lo que sentí después de hacer estas experiencias? Paz. Un nivel interior superior en mí, algo que se expandía dentro, una confianza en mí, una ausencia de miedo, una creencia, una paz, una gratitud. Algo muy grande.
Entonces me di cuenta que cada vez que realizaba aquello que tenía dentro, me sentía increíble. Por eso sé que uno tiene que hacer lo que lleva dentro. Y por último, para rematar un poquito esta experiencia, una de las grandes lecciones que he aprendido en base a estas 2 semanas que he estado de acampamento es que he perdido el miedo a todo. Ya no tengo miedo al día de mañana no tener una casa donde vivir. ¿Por qué? Porque sé que puedo vivir en cualquier lugar. No de la forma más cómoda, pero se puede. El vivir una experiencia similar te rompe todo tu miedo. El miedo ese que tienes a no poder pagar una hipoteca, de no llegar a final de mes. Porque sabes que has vivido, porque sabes que vivirás en otro lugar. Que de una forma u otra saldrás hacia adelante, te lo aseguro. Pero necesitas tener los arrestos y enfrentarte a esa situación que te da miedo. Porque como siempre digo yo, detrás del miedo está tu libertad. Y siempre será así. Por lo tanto, espero que os haya servido este vídeo. A la próxima lo haré más extenso, contaré más vivencias que haya tenido, porque al fin y al cabo viví muchas cosas, ¿no? Uno no está tranquilo mientras está en una tienda de campaña y abandonado, está solo, hay ciertos miedos, ¿no? Ciertas incertidumbres, ciertas complicaciones, traer leña, encortar. Es una constante de trabajo, ¿no? A veces se ve bonito el mero hecho de irte a vivir de forma natural, ¿no? Sin cargas. También tiene su trabajo. Tiene su trabajo el tener tu trabajo en una ciudad y el pagar una hipoteca, como el irte por ti solo a vivir una experiencia similar. Y lo acabaré de especificar en el siguiente vídeo. Entonces espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta de verdad, ponedle like y nos veremos en el próximo, ¿vale? Lo agrandaré un poquito y nada. Gente, nos vemos, buenas tardes y espero que os vaya bien.